Jack Daniels is proudly served in fine establishments, questionable joints, and everywhere in between. So, no matter where you go, in every bar, you'll always know someone by name. Jack. Jack and Coke? Shot of Jack? Jack Daniels, please. Right away. That's what makes Jack, Jack. Please drink responsibly. Responsibility.org. Jack Daniels and Old No. 7 are registered trademarks. Copyright 2025 Jack Daniels. Tennessee whiskey. 40% alcohol by volume. 80 proof. New season, new chaos in college football. Let's go! Big stage, big opportunity. This Labor Day weekend, the wildness lives on ABC, ESPN, and the all-new ESPN app. What a way to start! Featuring top 10 teams like Clemson, Notre Dame, Alabama, and LSU, and Bill Belichick's debut at North Carolina. It's so special when these teams collide. Don't miss a lineup filled with electric matchups. Welcome back to college football. Kickoff week presented by Modelo. Labor Day weekend on ESPN and ABC. Also available to stream on the all-new ESPN app. El siguiente programa contiene contenido para adultos y personas con el criterio formado. Incluye lenguaje explícito, a veces ordinario, y conversaciones elevadas de tono, pero absolutamente necesarias. Los temas tratados buscan ser informativos y reflexivos, pero no constituyen consejo médico o profesional. Se recomienda discreción al escuchar. Sí, este es de nuevo un episodio con un invitada muy especial. Cuéntanos de ti, Nico, porfa. Oye, gracias por esta invitación. ¿Hasta cuándo? Yo estaba esperando mucho ya para que me invitara. Tú decías, y estas patúas de mierda que yo más encima... Sí, no, me estaba poniendo celosa ya. Sí, me imagino. Que no me dan mi lugar. No, aquí estamos. ¿Por qué él antes que yo? No vamos a decir quién, pero ¿por qué antes? No, pero ¿sabéis por qué antes? Puro love. Ay, no, mucho amor, porque él nos empezó a decir, chicas, hagamos algo. Entonces, ¿viste? Claro. Nosotros te tuvimos que buscar a ti. Tú te estás haciendo el difícil. Privadísimo. Bueno, sobre mí, ¿qué puedo decir? Creo que estoy aquí en calidad de... ¿cómo podríamos decir? Catalizador de pornografías. Podría llamarlo de esa manera. Experto. Experto. No me gusta tanto la palabra expertise, pero sí, así me ponen a veces. Bueno, yo soy Nicola. Estoy finalizando una investigación doctoral, pero que viene de una trayectoria activista de muchos años en difusión de pornografías críticas, alternativas en Chile. Hacemos una muestra que se llama Excéntrico, la muestra internacional de cine y placeres críticos, que fundamos con Paula Vidal, que también es una compañera que está aquí en Barcelona. Yo estoy conectado desde aquí a este podcast. Y bueno, es un espacio un poco de activismo, de difusión, de apreciación y celebración, como decimos, de pornografías alternativas que hacemos hace ya casi 7 años en Chile. Eso es una de las cosas que hago, y la otra, bueno, lo que decía esta investigación doctoral que conecta este trabajo con otro aspecto que es el tema de la educación sexual, que es una discusión muy viva, yo diría, hoy en día, y particularmente candente en el plano internacional. Estamos un poco hablando de eso antes de empezar el registro, ¿no? del podcast. Así que sí, encantado de poder hablar de estos y otros temas con ustedes. Ay, qué bacán. Ya, a ver, contemos un poco de hace cuántos años o cómo nos conocemos. A mí me gusta hacer esa historia. Uy. Porque esto también, este es otro. Sí. ¿Cachai que he conectado ahora ya a mis casi 40 años con un montón de gente en Chile, todos a los que les gustaba las cosas. Las cosas ocultas. O quizás la cosa. La cosa, quizás. Es que es cierto, Sí, po. claro, Gaby, que nos conocemos de el entorno institucional de la Universidad de Chile. Sí, pues haciendo educación sexual a docentes. Exacto. Sí. ¿Ustedes dos? Los dos. O sea, bueno, éramos parte de un programa de educación sexual. Y ahí llega el Nico, muy joven, a hacer como su, ¿cómo se dice? La práctica. Profesional. Sí, llega a hacer la práctica profesional. Muy alternativo, y ahí conectamos mucho, pero después yo me fui, muchos años pasaron,
Y de repente estábamos todos como en la misma, como yo trabajando de stripper, empecé a estudiar sexología, y quería empezar a investigar un poco el porno, y yo cachaba que el Nico estaba investigando el porno, y yo, a ver, conectemos. Así que Sí, sí, ahí, sí. después de mucho, yo reconecto solo con la gente que se mueve en esta. Es que yo creo que hay que decirlo que lo que hacíamos en el PASA, que se llamaba así, Programa de Mm, Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad. ujú, Programa de Aprendizaje en Sexualidad, Afectividad y Género. sí. Yo creo que lo que hacíamos en el PASA era bastante progresista para la escena de educación sexual de ese momento en Chile, Mm, ¿no? De todas las ofertas de programas de educación sexual, o sea, recordemos en esa época había uno, el Teenstar, ¿te acuerdas, Gaby? El sí. Teenstar. El Teenstar de la Pontificia Universidad Católica, sí, que tenía material que divulgaba, no sé si te acuerdas, Gaby, material que divulgaba para hablar del aborto y eran como bebés pasando por una moledora de carne. Ah, Ay, no, qué era miedo. atroz. Sí, eso era la educación sexual de ese momento en Chile, ¿no? La lógica de los 7 programas. Bueno, el PASA surgía antes, en todo caso. Sí, po. Tú conoces mejor esa historia, Gaby, porque tú estabas de antes que yo. Ay, no, pero Eh, a mí la sí. política de la educación sexual siempre me pareció bien aburrida. Mm, ¿Cachai? sí. Porque en el fondo, bueno, una de las cosas que quiero reconocer también es que nosotros, yo me paro en los hombros de grandes personajes en la historia por la lucha de los derechos de género y de salud sexual de Chile, ¿cachai? Como darle un espacio también para reconocer a lo que hizo la Irma Palma en los 90 con temas de educación sexual, que ahora, debido a ciertas como controversias, la institucionalidad le da un poco la espalda y a la gente se le olvida que en el fondo, no sé, como que gracias a personajes como ella, hoy día podemos tener estas conversaciones, gracias a personajes como ella, ciertos como temas de derechos sexual y reproductivo y igualdad de género. Se pudieron dar como en la conversación académica en Chile. Mm, sí. Mucho love a Irma Palma. Sí, yo la considero una de mis mentoras también. Aprendí muchísimo estando ahí cerca de ella en el PASA. Y también contigo, Gaby, con Daniel Reyes, con Claudia Moreno, gente que muy significativa, la Andrea Álvarez que pasó ahí por el Mm, programa. Yo decía que considero que el PASA era un programa bastante progresista porque tocaba temas rehuyendo una mirada conservadora que marcaba otros programas. Sin embargo, claro, el PASA llegó hasta donde podía llegar, ¿no? Es un programa que ya no está vigente, pero que yo creo, a mí en lo personal, no sé cómo lo sientes tú, Gaby, siento que hay cierta continuidad también en el hecho de lo que tú decías, ¿no? Tanto tú como yo, que estamos en otros territorios, ahora estamos fuera de Chile, pero hemos continuado un compromiso, podemos decir, activista y personal con los temas que nos movían hace unos años en educación sexual. En ese contexto, hoy día los arrastramos a más temas más nuevos, más mm, conectados con las discusiones del presente. Pero para mí hay cierta, en lo personal, para mí hay cierta continuidad. Yo siento que el PASA era un programa que se declaraba político también, no era sí. neutro, se posicionaba sobre temas que otros programas se acercaban con mirada conservadora. Y, por ejemplo, cuando yo entré al programa, recuerdo que había un programa que difundía material pedagógico en que hablaban de la homosexualidad y el lesbianismo como trastornos de la identidad Ah, sexual. sí. Eh, sí, entonces el PASA tenía una mirada sobre diversidad sexual y de género que otros programas no tenían, por ejemplo, en momentos en que en Chile se estaba discutiendo recién una ley antidiscriminación. Entonces, bueno, todas estas cosas yo creo que para mí marcaron el hecho de que la educación sexual es un tema político. O sea, no es neutro, no es solo Sí. científico, no es solo valórico, es un asunto No es político que tiene que ver personal. con el La salud lenguaje del... sexual, Sí. sí, la salud sexual no es personal, es política, Mm, totalmente, sí. sí. No, yo también, yo siento, o sea, también desde una mirada como en perspectiva, yo miro mi vida y digo, makes sense, ¿cachai? Como irme de pasa, mi siguiente, como tuve un break en la vida, que fue cuando traté de amoldarme a la sociedad y me casé y tuve un hijo. Y después como que de repente conocí a la amiga Romina y dije, no, 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 espérate, yo quiero eso. Y ahí me fui a bailar, pues, y ahí empecé a bailar, pero también siento que
mi incursión en la industria del trabajo sexual fue motivada o también estuvo permitida por ver cómo otras personas mayores a mí, a personas que yo admiraba, tenían una perspectiva de sexualidad mucho más abierta en la que nos criamos, pues, ¿cachai? Mm, mm. Amiga, cuéntanos tú cómo conociste al Nico. ¿O cuál es tu relación profesional amistosa con el Nico? Bueno, corría el año 2023, puede ser, y Puede ser. yo estaba haciendo mi primera exposición, que se llamó Si no te follo, me muero, que muy gracioso porque ese nombre salió de un cliente ruso, ¿te acordás, Gaby? La, Perfectamente, lo perfecto, amo. buena Perfecto. onda, pero es que ese hombre, amigo, me ha dado tanto, 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 tanto material. Era un Un caballero así serbio, como un ¿serbio no era? serbio, ruso, es Serbio. una guarra, como así que tenía un acento muy marcado. Y con la Ah, o sea, te Gaby, dijo, si no te fue, yo me muero. sí, no, me dijo, Sí. if I don't fuck you, I will die. Máximo. Y para mí esa weá fue como la poesía máxima que le pueden decir a alguien, po, Tipo, obvio. Claro. Em, y caché que yo estaba, muy gracioso es después, que bueno, es que todo es muy gracioso ya. La cuestión es que yo estaba en un baile privado y eran unos sillones que estaban como dobles, ¿cachai? Entonces, cuando uno hace un baile y estás mirando para el lado del cliente, digamos, la otra persona que está al frente tú la ves, pues entonces si me tocaba a mí estar al frente de la Gaby, nos cagábamos de la risa, pues nos hacíamos sí. caras, ¿cachai? Como... y la Gaby estaba Y cachando todo escuchábamos, el mote, pues. sí, pues escuchábamos, uno escucha, porque piensa, están sentados espalda con espalda. Estos son como boots, Los hombres, los claro. hombres. Entonces las mujeres estamos como sentadas bailando frente a frente y escuchando lo mejor, Escuchábamos, pues lo escuchábamos, mejor. siempre como que o nos estamos abrazando y nos miramos, ¿cachai? Como que es muy gracioso ese momento de complicidad entre las strippers y cuando me tocaba con la Gaby era cagarnos de la risa, Sí, pues, pues. ¿cachai? Y la Gaby me decía, weona, este weón, onda, es que se reía porque yo le decía, Gaby, Gaby, mira lo que me dice. Y él, amiga, me escribió, ¿cuántos poemas me escribió, Es que te weona? Porque, escribía poemas, te decía, yo te quiero escribir un poema, si no te no, pero es que follo, me muero. y después yo me muero, me dijo algo mucho más hermoso que creo que era como todo mi todo mi semen va a ser para ti. Ah, como que todo, no, no, todo mi semen será en tu nombre, ¿cachai? Como que all my cum is yours, una wea así, ¿cachai? Como que cada cacha que yo me pegue de acá a que me muera va a ser en tu nombre. Así de comprometido, po, weón, y tan caliente y tan desesperado que llega como que, si, weón, si no te culeo, me puedo llegar a morir. Onda, por favor. Esto era lo que él quería, como, era un clamor, ¿cachai? Como, por favor. Y yo, no. Pero, no, pero buenísimo material. Bueno, la weá es que le puse así a la expo porque en el fondo, bueno, era como, esto es lo que provocamos, ¿cachai? Somos Mm. criaturas excepcionales. Eh, y Él eh, sabe que inspiró una exposición. no, yo creo que nunca más lo vimos en la vida. Claro. Nunca más lo volví a ver. Es que él creo que era como, mira, no quiero ni decir, bueno, sí lo podemos decir, pero era como medio como mafioso, ¿te Era de la acordáis? mafia, po, Era de sí, la mafia, po, una sí, cuestión así, po. pues entonces él era como que había llegado, había dicho, o sea, nos había Andaba con confesado, mucho cash, ¿te acordáis? sí, pues había Sí, po. confesado que él era de algún tipo de mafia y nada, pues como que me dijo, yo nunca puedo volver aquí porque me enamoré, ¿cachai? Como que y nunca más volvió. Yo no le creí porque yo dije, bueno, todos estos weones vuelven así como enamorados, el weón nunca más, o sea, no sé, tesón el culeo. Lo que pasa es que estaban como celebrando que uno había salido de la cárcel o se iba a la cárcel, entonces andaban en grupo Claro. y llegaron y tú te agarraste a uno y los otros estaban como por otro lado, pero Y no, pues no, nunca más volvió, pero pero bueno. jamás lo voy a olvidar. Yo creo que fue una de esas noches, es que yo me reía tanto, yo estaba haciendo un baile, pero yo escuchaba
el Es- amor que profesaba este no es, hombre. sí, era como todo, no, todo lo que me decía era maravilloso, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Bueno, Y la cosa es Segway, que, ya. claro, yo hice esta expo donde yo expuse mis fotos y unas visuales, unas instalaciones, qué sé yo, y tú, po, la Gaby siempre, po, weón. La Gaby me dice como, weona, tenéis que hablarle a Nico, ¿cachai? Como que la mismo de pasa, eh, es una persona que está haciendo cosas muy importantes en Chile en este momento, en estos temas, ¿cachai? Como de liberación sexual, de exploración, de porno, de trabajo sexual, ¿cachai? Como que todo al final estamos todos unidos, pues yo no participé ni en PASA, ni hice como ningún tipo de estudio de sociológico o de sexología o de nada, pero sin embargo tengo estudio de campo. Ah, Ah, sí, pues las expertas, como nos dijo la Pepa la Exacto. semana Eso es pasada. una expertise muy importante. tipo, Sí, sí. Sí. Romy, ¿no puedes dejar y pasar que nos fuimos a comer un estupendo ceviche después de la pero es que no exposición? lo puedo dejar pasar. O sea, esa era la primera agua que yo iba a decir. Le hice porque yo estaba haciendo tours. Creo que había abierto como las 2 fechas o 3 fechas, pero a personas como a Nico, VIPs. Estaba haciendo tours personales porque en verdad tú tenías poco tiempo, no podías ir en los momentos donde iba toda la gente. Entonces te hice un tour personal, nos conocimos ahí y después de eso inmediatamente nos fuimos ¿cómo se llama ese lugar? Mendoz. Almendos, a tomarnos 2 o 3 pisco sour Sí, cabezones. sí, sí, sí. Y quedamos Catedral. así, catedrales, po, obvio. Y nos fuimos los dos con más amigos, pues estaba el Dani, bueno, qué sé yo. Y ahí Estaba cachamos que Elisa. éramos todo que ver. La Elisa, el Dani, todo que ver, pues ahí todo que ver, todo que ver, todo que ver. Todo Y gay, todo ahí gratis. todo gay, todo gratis, Todo todo, gratis. todo sexual, todo en pelota. Y todo, es que qué lindo es cuando conoces a gente, te encuentras a gente con la que puedes ser tú mismo, ¿cachai? Y que te Mm. entienden la volada, que entienden tu misión en la vida, que es abrir mentes. Me Ah, acuerdo que qué hablamos de lindo. la amiga María Rayos también en esa conversación. Sí, Claro, porque yo muy admira siempre, bueno, María va a venir al podcast también, obviamente. Está un poquitito enfermita ahora en este momento, pero cuando se recupere viene al podcast porque también María es una trabajadora sexual, artista porno argentina, militante hace demasiados años en esto, madre para nosotras, Gaby, porque por toda su trayectoria y por toda la experiencia que he tenido como lidiando con estas cosas que nosotros recién estamos comenzando a ver. El otro lado, ¿cachai? Como Mm. empezando a hacer pública nuestro trabajo y público nuestro podcast, han empezado a salir un montón de discursos como que están en desacuerdo con nosotros. Y por eso es importante tener al Nico también acá. Y hablábamos de que, ¿por qué invitar a Nico? ¿Por qué invitar a María? ¿Por qué invitar a Pepa? Por el que invitar a Master Coldo, ¿cachai? Es un poco para tener un espacio donde podamos tener una contraopinión, ¿cachai? Como un espacio donde la gente pueda decir, ok, eh, hay otro tipo de visión al respecto, o sea, escuchemos a las personas que trabajan y que llevan años, y no te gusta el concepto de expertise, pero a ver, dame una no, no, alternativa, dale. Nico, si me vas a prohibir el expertise, dime qué puedo decir. Mm. No, 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 dale, tú dale. Ya, No te voy a pero decir cómo tienes que hablar. Tú no, habla pero nomás. dime, pero a ver, ¿qué otra palabra podemos usar también? Pues a ver, como que, A mí, sí, es que claro, lo que pasa es que a veces esta idea del experto es como que es una autoridad, ¿no? ya, ok. Y quería referirme a eso porque a propósito de lo que tú decías, ¿no? Como traer otras visiones o contravisiones, yo creo que al final lo que uno hace, como tú con tu exposición, por cierto, eso quería aprovechar de hacer un reconocimiento porque en la expo donde nos conocimos, Ujú. yo creo que algo que a mí me impactó y me gustó mucho de tu trabajo ahí, aparte de haber visto a la Gaby entre medio, por ahí en algunas fotos. Alta musa. Eh, claro, musa total. Em, es que, claro, a veces uno por la posición que uno ocupa puede tener visiones privilegiadas.
Mm, que otros no podrían tener. Y lo que tú hacías en esa exposición era introducir una cámara en un mundo que, como lo haces con el cortometraje, ¿no? Reflexiones del deseo es algo que otra persona no podría hacer, porque no forma parte y no integra esa comunidad. Y es porque formamos parte de esa comunidad que nos ganamos la confianza de quienes nos dejan registrar, de quienes nos dejan contar historias y de que nosotros, por estar dentro, podemos contar esas historias en primera persona y es un conocimiento tan válido y más válido que a veces mm. esos expertos o expertas que vienen afuera con un cuaderno de campo y con una impostura intelectual y académica. Y yo creo que estar dentro nos da una autoridad incluso mayor que esas expertise. Por eso yo a veces rechazo un poco el concepto de expertise. Yo creo que tenemos como visiones privilegiadas por estar dentro, porque formamos parte de una misma comunidad, ¿no? Que nos abre las puertas. Y yo en lo Claro, personal sí que me pasa eso con la pornografía, ¿no? Vengo de los activismos de disidencia sexual en Chile, donde utilizamos herramientas postpornográficas para hablar de la prohibición del aborto en Chile, sobre las leyes antidiscriminación, sobre el conservadurismo religioso, sobre, bueno, la falta de educación sexual, o sea, como distintos temas que se han tomado como la agenda valórica en Chile y ocupamos herramientas un poco de escándalo y de irrupción pública de la norma sexual, ¿no? A través de herramientas postpornográficas. Y yo creo que si no es por participar de esos espacios, uno no tendría la posibilidad de catalizar eventos como lo que hacemos con Excéntrico, por ejemplo, ¿no? O de tener una voz privilegiada para hablar de ciertos temas, porque al final cuando alguien te habla, si a ustedes alguien le habla, llega alguien de afuera que no conocen y les dice, es que las strippers son, dos puntos, rellene la frase, ¿no? Mm. Y uno dice, pero a ver, pero ¿tú qué sabes de el mundo de las strippers? ¿A qué strippers conoce? Uno se hace como preguntas básicas, ¿no? O sea, realmente tú qué tan conectado estás a lo que estás hablando. Uno introduce matices, uno sabe que la realidad es más compleja que las generalizaciones, ¿no? Pero eso nos lo da la experiencia, yo creo, el hecho de estar dentro. Y yo no sé si estamos dentro por ser expertos. A eso quiero ir. claro, claro. Por ser Yes, Es partícipes, porque po. Oye, es porque es pero lo que vivimos. sí, po, y Sí. me da risa porque acabo de pensar que en verdad conecto mucho con toda la gente cuyo trabajo o pasión es baneada. Porque tú, por Ya. ejemplo, Nico, tú debes tener, estaba pensando que tú, Nico, debes tener la misma problemática que tenemos nosotras con la Gaby o que tengo con muchas compañeras también, que es ese momento incómodo en alguna casa, no sé, donde vas como invitado y llega el momento de hablar sobre ti y qué es lo que tú haces y tú decís como, yo me llamo Nico y bueno, soy experto, no, no experto, es cargante con la... Soy experto en porno. No, pero tengo un festival de pornografía en Chile, en el extranjero también, y qué sé yo, y como que tienes el mismo miedo quizá de decir, o quizás ya no, pero siempre hay un momento de incomodidad antes de revelar esto, que para mí en mi caso es como, si yo soy stripper, la Gaby también, como oh, yo hago esto, puta, ya cambió toda la modalidad, cambió como que te miran raro, ¿cachai? Pues Y veremos qué pasa. Es como tirar una veremos qué señal. pasa. Sí. Pero que, Sí, pues es mira, una gran yo, bomba, po, ¿cachai? tú muy pitoniza, porque justamente estábamos hablando de eso con el Nico antes que llegaras. Wow. Y sí, heavy. Y como que yo le dije, bueno, es que en verdad no tenéis que decirlo si no querís. Pero a ver, cuéntanos tú, Nico. Sí, pues Sí, cuéntanos estamos cómo ha hablando con la sido, Gaby y sobre todo con en Chile, Leti. Nico, porque qué conservador, mucho más conservador que en Barcelona, ¿cachai? Me imagino que... Bueno, hay de todo. De hecho, le estaba contando a Gaby que para conectarme al podcast preferí venirme a la casa de un amigo porque estoy con los suegros de visita en casa. Entonces, pero claro, conversando un poco con Gaby antes de empezar, le contaba que no es tanto que me incomode compartir esto con mi suegro, porque al final mi aproximación a la pornografía es un compromiso que hago desde múltiples frentes. Y eso me da múltiples formas de responder también. Porque, claro, está la fase que está la parte que es, sí, organizamos muestras de cine porno en Chile y en distintas partes del mundo y difundimos pornografías alternativas y reunimos a gente a apreciar y celebrar ese tipo de producciones. Pero también yo investigo sobre pornografía, que es como la parte más académica, ¿no? Respetable. Y también hago formación en educación sexual en temas específicos de pornografía, tratando de diseñar materiales para trabajar con jóvenes y menores de edad, ¿no? Y también para entregar herramientas a docentes. Entonces, al final, a veces yo, según
con quien hable, sí. A veces digo, mira, trabajo en educación sexual para adultos. Mm, A veces digo, mm, sí, yo creo que a veces lo que uno dice, en el contexto que uno lo dice, también es una misma herramienta de intervención, ¿no? Como para poder movilizar una conversación o, digamos, como provocar, ¿no? Pero también Sí. yo creo, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que cada vez me importa menos. Same. En la medida que va pasando el me tiempo, importa un cada vez me carajo. importa menos. Sí. Cada vez me importa un O carajo, sea, sí. a mí se me revolvía, pero todo el estómago, yo me acuerdo perfectamente de una vez en particular, que fue hace como, no sé, 5 años atrás, en la casa de unos amigos, que eran como amigos cuicos de mi expareja, y los papás nos habían invitado como a una comida de Navidad, y estaban todos los amigos, como que todas las familias como demasiado bien así, y cada uno como diciendo, ah, bueno, yo soy ta, 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 y hago tal cosa, y yo como, weón, onda, mi estómago hecho mierda, diciendo, ¿por qué tengo que ser puta, weón, por la chucha? En estos momentos yo quisiera ser profesora de inglés, ¿cachai? Como, y bueno, pero bueno, hay que apechugar nomás, pues y esas son las cosas que nos forman al final, y es como los momentos de decir, puta, no, weón, como tú decís como puta también, eh, no sé, pues en vez de decir, sí, soy, no sé, hago esto y esto, decir, yo soy investigador de sexualidad", también es darle la seriedad que merece el tema también, pues, si tampoco es como una weá en la chacota, pues. Sí, sí y no. Yo diría las dos. Yo creo que tenemos que también poder decirlo sin vergüenza, ¿no? Todo lo que hacemos. A mí Mm, ¿saben qué estaba pensando? Yo creo que también esto me conecta con el hecho de ser una persona marica activista hace años. ujú, Y yo creo que las personas que estamos fuera de la heterosexualidad, en algún minuto de la vida aprendemos a salir del armario, ¿no? sí. Bueno, destruir el armario, sí. Mm, Y estas son otras salidas que uno hace en la vida. Yo creo que a mí lo que me pasa con estas cosas es que cada vez me importa menos porque también cuando uno se va poniendo más viejo y uno ya ha pasado por esas luchas en reconocimiento a la gente que luchó antes que uno, porque uno pueda decir, vivir y practicar la sexualidad que quiere, em, luego tú gozas de ese derecho, ¿no? Y luego gozar ese derecho es hacerte cargo de quienes lucharon por él y no, o sea, y realmente no reprimirte, ¿no? O sea, como volver a encerrarte a otros closets cuando saliste de otro, me Mm, explico, ¿no? sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, hago lo que quiero y después no puedo decirlo. Es como, no, yo ya pasé por esto, cariño, cuando era pequeño. Simulé cosas que no era para protegerme, o Mm, sea, dije lo que no era para protegerme. Pasamos muchas personas fuera de la heterosexualidad por eso, y yo creo mm. que ya uno adulto cuando ya salió de ahí, o sea, con otras cosas que haga en la vida, ya no lo hace más. A mí me pasa eso, me conecta con una cosa que tiene que ver con esa historia, ¿no? Mm. Yo siento que a mí, mientras más pública me hago, siento que represento a más personas, ¿cachai? Y esa representación es como un poco la que a mí me da valor para seguir siendo pública en otros espacios. Siento que salir, claro, o sea, yo siento que no es salir del closet, porque al final es un Mm. proceso y a veces el closet es lo único en verdad que te protege, ¿cachai? Como no es solamente un esconderse, pero es también un proteger, Ujú. ¿cachai? Proteger ciertos aspectos de quién es uno, que no quiere que vengan otras personas a cuestionarte tus decisiones y eso. Pero me ha pasado con el podcast que recibir tantos mensajes de personas, de mujeres sobre todo, o de personas también, con distintos niveles con distintas historias y con algunas sí siendo trabajadoras sexuales, otras con vergüenza incluso con la masturbación. ¿Cachai? Como que varía, pero que todas como que en el fondo lleguen a mí y me digan como, oye Gaby, gracias. Gracias por contar tu verdad. Y ahí siento que como desde ese activismo, eso es lo que a mí me da fuerza como para que ya no me dé vergüenza, para que ya no me dé nervio. Yo también me acuerdo la primera vez que contaba en lugares públicos lo que yo hacía, cómo me sudaban las manos, el corazón, las palpitaciones, ¿cachai? Como es es una experiencia, la vergüenza se acumula en el cuerpo, se aprende en el Sí, cuerpo.
¿Cachai? Sí, Entonces bueno, al mismo... claro, es la versión psíquica del estigma, ¿no? Sí, Creo que es un sí. poco eso, el estigma que se Mm, internaliza. Qué fuerte esto, estaba pensando cómo conecta nuestras historias, sea desde el trabajo sexual, sea desde la pornografía, sea desde la no heterosexualidad, ¿no? O sea, el estigma que atraviesa tantas prácticas que nos meten al armario, no es que nosotras tengamos que salir, lo que pasa es mm, que nos ponen ahí adentro, ¿no? Y la lucha es contra el estigma, ¿no? Yo creo que esto que tú dices, Gaby, me resuena con lo que hacemos con Excéntrico también, mm, en el sentido de cuando tú dices, bueno, sacar una voz, compartir lo que uno hace, decir públicamente y poner en circulación esa palabra, esa experiencia de una, ¿no? Yo creo que en Excéntrico hacemos un poco eso también. O sea, no solo circulamos y exhibimos historias, narrativas, películas que están hechas para excitar y más, sino que también invitamos a la gente a sentarse a mirarlas de forma colectiva, no mm, individual, ¿no? Desprivatizamos la relación con la pornografía, sino que la ponemos en un formato público y la gente, por tanto, termina una película o un programa y tienen que hablar de lo que vieron, ¿no? Empiezan a tener una conversación sobre lo que les gusta, lo que lo que no conocían. A mí a veces, cuando hemos hecho encuestas al público en Excéntrico, salen devoluciones tipo, no sabía que un cuerpo podía hacer esto. mm, No, nunca había visto esto, me acaba de inspirar mi vida sexual, siento que esto es educación sexual para adultos, o sea, como súper bonito feedback. A veces también hay críticas constructivas, tipo, falta más cierto tipo de representaciones, cierto tipo de cuerpos, o en fin, ¿no? Y eso es un ejercicio permanente que uno hace de diversificar. Pero creo que es importante esto también de tanto nuestras historias como nuestras obras y nuestras producciones que hablan de nuestras historias y nuestras vidas, ponerlas a circular y permitir que la gente se identifique con ellas también, creo que es un motor de cambio también, Mm. sí. Nico, ¿y cómo te enfrentas a las críticas negativas que tiene la gente respecto al porno o las misconceptions? ¿Cómo se dice? Las Uy, concepciones perdón. erradas. concepciones erradas que tiene la gente respecto al porno, porque cuando uno piensa en porno, solamente se le ocurre pensar en porno el mainstream, los Los apps, pubs, los los, pubs, los, los los XX, ya claro, YouTube, sí, pues esas páginas, Pornhub. eso, los hub. Have, claro, entonces, ¿cómo te enfrentas tú a esas críticas? Porque nosotros tenemos que salir de, bueno, para nosotras es distinto, nosotras tenemos que estar justificando todo el rato nuestra decisión. ¿Por qué te metiste en ese trabajo? ¿Qué es lo que te pasó para llegar a ese? ¿No te parece que las mujeres haciendo este trabajo contribuyen a que los hombres sientan que pueden comprar un cuerpo, la? Tú te enfrentas a una problemática totalmente, que está como similar pero distinta a la vez, Distinta. porque es como, ¿cómo tú estás avalando esta industria que hace tanto daño, más encima haciendo un festival, como romantizando, naturalizando la pornografía? ¿Cómo puede ser ¿Cómo llegaste a que la pornografía se transforme en algo importante para ti, primero, como que te apasione? Segundo, ¿cómo lidias con esto, con el estigma? Ok, no tengo mangas para remangar, pero... pero un segundo, voy a abrir la puerta Figurativamente de mi casa. remangando no, podía hacer esto con el bigote así, ok, Los bigotes, exacto. sí. Oye, yo creo que hay como hartas cosas aquí. A ver, parto por el final. Yo les contaba un poco la pasada antes. Yo creo que para mí mi primera relación con la pornografía viene de la curiosidad de pequeño. Em, es curioso, yo creo que recuerdo, claro, la pornografía que estaba disponible para mi generación, yo nací en el 86, y para mi contexto también social y de clase, digamos, ¿no? De donde yo crecí. En mi casa, yo diría a partir de mi adolescencia, había acceso al cable, entonces habían canales como el ISAT, Film Center, Ah, que a las 2 de la mañana pasaban películas más subidas de tono. Pero claro, eran pelis hetero. mm, Todo Yo muy creo que hetero. claro, muchas personas que no somos heterosexuales, nuestra primera relación con la pornografía tiende a ser con la pornografía heterosexual, digamos, ¿no? Pero mi relación con la pornografía que pude acceder hacia el principio, digamos, en ese tipo de contexto,
era por curiosidad por una parte y obviamente por excitación, o sea, pero también muy frustrada, ¿no? Porque era como, ay, no encuentro lo que quiero. Porque además típico que las pornos de la ISAT y de la Film Zone eran como solo enfocadas en el sexo de mujeres, en este caso, en relaciones heterosexuales, y nunca le ves el miembro al hombre. No, No, Eh, pues wea, le mucha veía ahí teta, mucha mucha teta, teta. mucha Nunca le veía teta. ahí el poto. Amigo, yo me crié en la misma escuela. Sí. Yo mirando sí, el mismo The Film Zone después de las 12. exacto. Sí. Después de las 12, Oye, ¿y exacto. cuál Pero era la esa, cuál era era esa, la brasileña? A mí esa me calentaba mucho. La chica Silva. Chica la Silva, chica así. esa me calentaba a mí. Sí, también, Chica. sí. Bueno, bueno, hay toda una historia que contar y que yo creo que podemos hablar de eso también, que son como todas esas otras pornografías que quizás son imágenes o producciones culturales que no están hechas necesariamente para excitar, pero nos excitan. Yo he tenido esta conversación mil veces con amigas, con Mm, amigos, con amigues, que es como, cuando típico que te hace la pregunta, ¿cuándo empezaste a ver porno? Y la pregunta es como, ¿de qué estamos hablando? ¿De Claro, cuál? porque si ¿Qué es hablamos de porno? cosas que me exciten, o sea, hay gente que se excitaba con los videoclips de Chayanne, ¿cachai? Como, hay de Ah, todo. Entonces, weón, ese Alejandro Sanz, ese sí, video de Alejandro Sanz, o para mí en el la de Robbie. playa. No, 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 para mí es el de boxeo, donde una buena boxeadora le está sacando la chucha. Yo me acuerdo Ay, un video sí, esa, es que, antiguo. sí, 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 sí. Que, bueno, hay escenas en que tienen como unos flashbacks donde están haciéndole delicioso en la Eso, cama. claro. Y yo para mí era como, puede constituir mi primer porno. O Phil de Robbie Williams también. a mí ¿Cachai? Chica da Como, Silva, yo no sabía que era porno, pero yo me acuerdo veía y una mulata con las tetas al aire corriendo, no, weón, demasiado. Yo debería haber cachado antes que yo era bisexual, en verdad. ¿cómo te diste cuenta? A los 35 años, vine. Sí. Oye, pero este es un gran tema, este es un gran tema porque, bueno, cuando uno hace activismo, investiga, bueno, está ahí metido en el porno, siempre la pregunta es qué consideramos porno, ¿no? Porque es Mm, como, para mí el ejercicio es nunca cerrar la definición porque hay tantos pornos como hay personas, digamos, ¿no? Y siempre hay algo que excita, un medio sexualmente explícito o no explícito, pero que produce excitación, que es variable por las personas, ¿no? Hay gente que se excita con videos de pies, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, no tiene que ser genital tampoco. Es súper interesante eso. Pero para mí mi experiencia fue esa. O sea, al principio fue una relación, digamos que por curiosidad, por excitación también, o sea, pero en las migajas del porno que podía encontrar, digamos, ¿no? claro. En ese sentido. Los restos que podía encontrar de algo que me excitara en lo que había disponible. Pero luego yo creo que cuando ya pude acceder a Internet, tener mi computador y tener una práctica más de autonomía en la navegación, ¿no? Que ya uno puede escoger lo que ve, navegar por los portales, etcétera. Ahí yo ya me empecé a dirigir más a pornografía gay, obviamente, ¿no? La pornografía gay que estaba disponible gratuita en línea. Y yo creo que también a mí la posibilidad de acceder a pornografía gay significó, obviamente, no solo perfeccionar como una relación de excitación con las imágenes, en el sentido de encontrar lo que me gustaba, sino también descubrir cosas sobre la sexualidad marica Mm. que no estaba representada en la pornografía heterosexual a la que puedo acceder más temprano, ¿no? Y cuento esta historia porque, bueno, quizá a ustedes les resuena o no en algún sentido, pero yo creo que hoy en día, y ahora lo conecto con la otra pregunta, así entré yo, digamos, ¿no? Esa es mi relación al principio con la pornografía, pero luego, em, cuando estaba estudiando, yo estudié psicología, soy psicólogo de profesión, y cuando empecé a estudiar psicología, empecé desde el año uno a trabajar temas de sexualidad, pero porque entendía, o para mí entendí que la práctica de la psicología, la práctica de la salud mental, cuando entré con una mirada como muy clínica, después la fui moviendo a una parte más sociológica, de hecho, pero que entendía que las afecciones psíquicas relacionadas con la sexualidad no tienen que ver con cuestiones de las personas, sino que tienen que ver con cuestiones sociales. Eso lo aprendí como tempranamente. Y me preocupaba esa dimensión política de la sexualidad, siempre, desde el principio, ¿no? Y cuando empecé a estudiar sobre pornografía, empezaban a aparecer estos temas, las discusiones sobre trabajo sexual, sobre estigma. El estigma es un concepto que se estudia mucho en psicología, de hecho, Mm. porque el estigma es un concepto propiamente tal en la psicología social que está entre la sociología y la psicología.
la sociología, porque hay una serie de condiciones sociales que producen estigma, ¿no? A través de políticas que criminalizan, a través de instituciones que patologizan, a través de moral social, ¿no? Que sanciona ciertas prácticas, pero luego está la expresión individual de ese estigma, que es la vergüenza, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí, po. La vergüenza, el miedo, el temor, que se viven como sensaciones personales, pero que no son personales, son sociales, pero que afectan a los individuos, ¿no? Y eso en sexualidad es un concepto clave, porque nos permite estudiar las sexualidades no heterosexuales, las prácticas no heteronormativas, las prácticas, que eso incluye el trabajo sexual, por ejemplo, como una serie de prácticas que están como expuestas a la sanción social, etcétera. Y luego y te diría que también el hecho de compartir espacios activistas en la CUTS, por ejemplo, que fue un paso importante, pero también espacios de activismo que eso es muy propio hay que decirlo, de nuestro patrimonio sudaca, porque el concepto de disidencia sexual que se empezó a articular a inicios de los 2000 en el contexto sudamericano, principalmente entre Chile y Argentina, venía de territorializar luchas donde se conectaban trabajadores sexuales, personas no heterosexuales, personas que luchaban ya por derechos sexuales, por el derecho a abortar, por ejemplo. O sea, todo este mundo ya que era más de nicho, mucho más antes que ahora, éramos poques pelagatos, digamos, como haciendo acciones y teniendo discusiones sobre estos temas, salían las discusiones sobre porno. Y ahí como que el porno se volvió también un objeto como más activista, de alguna manera. Y ahí yo me recuerdo que entrando en esto, em, encontré el trabajo que hacía, recuerdo, la primera como porno alternativa más que vi, ya, o sea, si la primera fue más hetero, después el porno más gay gratis en internet online y después ya como el porno más activista, yo creo que los primeros fueron los que se producían concretamente en Chile a inicios de los 2000, que eran más el colectivo Subporno, el primer colectivo de posporno latinoamericano, ¿no? Que se creó en Chile, que hacían obras como Esto es Chile, que se hizo como para la celebración del Bicentenario, los videoclips de Hija de Perra, el trabajo Mm. de Wincio Yarse, el trabajo de Felipe Rivas San Martín, Cristeva Cabello, bueno, había como gente que estaban haciendo, ¿no? Como pornografías críticas que conectaban cuestiones políticas con imágenes pornográficas, cosas que se hacían al otro lado en Argentina también, donde surgió una muestra de porno, de hecho, que se llama Garpa, o en Chile la que se llamó Dildo Rosa, que surgió a principios como por ahí por el 2010. Bueno, fue como toda una escena, yo creo, de la que aprendimos muchas personas de la potencia que tenía la pornografía para hablar de más cosas que la excitación, ¿no? O sea, con la Mm. imagen sexualmente explícita se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden contar historias, se puede contar biografías, se pueden hacer manifiestos, se puede crear imágenes como de formas estéticamente alternativas también, se Se puede puede hibridar con otros géneros cinematográficos, ¿no? Drama y educar. porno. Se puede educar, hay muchas funciones de la pornografía también. Mm. Entonces, y de ahí fue donde derivamos un poco en excéntrico, ¿no? En todo ese mundo que explora en la diversidad de los lenguajes del porno, que son algunas para excitar o que tienen ese propósito, pero ustedes se lo imaginan, ¿no? A veces hay personas que hacen películas que tienen el fin de excitar, pero no necesariamente excitan a todo el mundo de la misma manera, o no necesariamente excitan, ¿no? Porque una cosa es lo que uno pone como autoría, intención en la obra, pero lo que le produce a las personas es otra Mm. cosa, ¿no? Y toda esa diversidad de sensaciones que nos produce el porno, pero también de intenciones, de lenguaje, toda esa diversidad es lo que nos interesa un poco mostrar en Excéntrico. Y con eso ya conecto con la última pregunta, que es un poco, bueno, la gente que se opone a esto, ¿no? La gente que critica. Yo creo que el primer argumento es este, precisamente, por eso quería hacer este recorrido, ¿no? Es que, ¿qué entiende la gente por porno y qué porno ha visto? Yo Mm. generalmente devuelvo esa pregunta, a ver, pero ¿tú de qué porno estás hablando? Ok. ¿Qué porno has visto tú? Sí. Porque esto es como, yo lo entiendo, perdón, voy a cerrar la puerta. Ya. Esto yo lo entiendo como cualquier otro género cinematográfico. Si ustedes van a hablarle a una persona que es experta en cine de terror y le dice, Mm. me cargan las películas de terror, y el experto te lo te va a decir, pero, o sea, ¿de qué películas de terror me estás hablando? ¿Qué género de terror no te gusta? ¿Los zombies, el thriller, las películas mejores, qué Mm. sé yo, ¿no? Hay como subgéneros, hay como la persona obviamente que tiene un acervo y ha visto mucho terror, obviamente te va a hacer las preguntas clave para entender qué es exactamente lo que no te gusta, porque puede ser una afirmación muy atrevida, ¿no?
para mí el porno es lo mismo. O sea, cuando uno ha visto mucho porno, tanto del porno más clásico, digamos, o más disponible o gratuito en línea, como el más alternativo, etcétera, y que se mueve con otras fórmulas de producción, si alguien te dice, el porno es malo, las fórmulas clásicas de la gente antiporno. Sí, El porno trauma, el porno produce insatisfacción sexual, el porno produce adicción, el porno es la origen de la violencia sexual, el porno es una pedagogía del tráfico, es el origen del tráfico de personas, también se dice mucho esto, ¿no? Em, Estoy como solamente mencionando como algunas frases comunes, ¿no? De gente de narrativas antiporno. Pero la pregunta que yo devuelvo siempre es como, ¿de qué porno estamos hablando? En primer lugar, ¿no? ¿Qué porno has visto tú? O sea, para entender un poco de qué se trata. Y abrir esa pregunta para mí es clave. Pongo un ejemplo más concreto. Yo creo que hoy en día una de las discusiones fuertes que se está dando, que no es una discusión nueva, lo hablábamos un poco antes de empezar, ¿no? Que es esta idea de la relación entre el porno y la violencia sexual, ¿no? Cuando sí. se dicen, algunas personas antiporno dicen, el porno es el origen de las violaciones en masa, por ejemplo, ¿no? Ujú. Como varones que Sí. violan a mujeres, ¿no? Etcétera. Entonces, tipo, lógica de la manada, ¿no? Entonces, supuestamente la manada actúa así porque veía porno donde se erotizaba la violencia sexual. Es un poco lo que se dice, ¿no? Entonces, cuando la gente dice el porno, y estudios empiezan a salir y dicen, más del 85% de la pornografía disponible en línea incluye representaciones de violencia sexual, ¿no? Eso se dice muchas Ujú. veces y son cifras que circulan bastante. Pero, pero también existen contracifras. Ujú. Allá en Australia, de hecho, existe hay un investigador que es Alan McKee, que tiene un artículo súper interesante que analiza este problema y dice, pero ¿qué vamos a entender por violencia en la pornografía? Porque ese 85% prácticas como, por ejemplo, BDSM, pero que Claro. Mm. son consentidas. Lo que pasa es que el consentimiento no siempre se ve explícitamente en una película pornográfica, ¿no? Ocurre tras la escena. Se Sí. pacta una escena, se negocia el límite y se filma, ¿no? Ujú. Pero luego se filma, entonces para las personas antiporno lo que está representado es un problema porque no hay consentimiento explícito. Pero resulta que no le exigimos lo mismo a una película de acción, Eso donde mismo la te iba gente a se decir, golpea. sí, po, no, po, hay muchas Es partes como, ay, que paremos. uno no Superman se está peleando con Batman y es como, ay, ¿te puedo dar un golpe? Sí, sí, vale. no, po, Claro, absolutamente. sí, le exigimos un realismo al porno que no le exigimos a otros géneros cinematográficos. Y el porno también puede ser una representación ficcional, no es solo eso, pero Claro. puede también jugar Bueno, con la es una ficción, ¿no? historia, ¿o no? Es una historia. Sí, Mm, po. Mm. sí. Entonces yo creo que ahí hay, por ejemplo, una línea de argumentación importante hoy en Ya. día tener, como abrir la pregunta de qué entendemos por pornografía, y luego también cuando la gente expresa una inquietud legítima, porque puede ser legítima también, Ujú. la gente no tiene por qué estar obligada a ver pornografía si no quiere, digamos, ¿no? Pero luego a hablar en nombre de sus inquietudes personales y generalizar todo lo que ocurre con la pornografía, me parece que ahí hay una diferencia y hay que saber cómo argumentar un poco mejor, ¿no? Yo creo que la pornografía es un gatillo muy fácil. La gente habla con mucha liviandad en la pornografía y no ha visto pornografía o no está dispuesta a tener una conversación sobre la pornografía que ha visto y eso es muy paradójico. O sea, yo creo que Tienen, ese es el sí. tema. La gente que habla de la pornografía no acepta, es casi como un tema tabú. Entonces, como la pornografía a la que yo me refiero, no voy a referirme a ella, pero yo sé que la pornografía es mala. Y yo sé que como que también hay muchos argumentos de personajes aquí en Australia, tipos que aparecen muy pro derechos, pro igualdad de género, que están hablando mucho temas de consentimiento y después salen diciendo mi experiencia de la pornografía fue la peor y yo debería, y es lo peor, le está haciendo daño a los niños, ¿caché? Como esta idea de salvemos a los niños, pero ¿y por qué no? O sea, la pregunta al final es, ¿por qué no les damos a las generaciones nuevas el literacy, no sé cómo traducir esa, pero ¿cachai? Como herramientas para que puedan manejar el espacio digital y la sexualidad con un entendimiento de, de navegarlo? O sea, si al final es eso, es como poder aprender a navegar esos espacios, ¿o no? Mm. Sí, bueno, existe este concepto que tú mencionabas, Gaby, ¿no? Del porn literacy, Mm, de la alfabetización pornográfica, esa, ¿no? alfa. Eh,
Y sí, es interesante bueno, ahí podemos abrir otro melón, como dicen aquí en España, ¿no? Abrir otro tema, ese es otro argumento, ¿no? El argumento de hay que luchar contra la pornografía porque está en todas partes, porque es el mal moderno y porque es la nueva droga, eso también se dice muchas veces, ¿no? Porque genera adicción y qué sé yo, y porque es una pedagogía temprana para personas que todavía no se han iniciado sexualmente a entender que así van a ser las relaciones, ¿no? Y aquí hay un gran tema que yo encuentro fascinante. Una cosa tiene que ver con lo que dices tú, Gaby, que yo creo que esto, o sea, estoy de acuerdo, creo que se necesitan herramientas de alfabetización pornográfica, pero también hay que reconocer que la mayoría de la alfabetización pornográfica que se está empezando a hacer es mayoritariamente antiporno. O sea, lo que se le está diciendo a las Mm, personas cuando se les enseña es que el porno es malo, mm. es que tengan cuidado, es que es peligroso, es que no lo vean, es que lo eviten, en vez de enseñarles a navegar, enseñarles a distinguir, por ejemplo. O sea, así como cuando uno entra a una página de porno gratuito y uno navega por categorías, uno podría aprender a navegar también por la pornografía en general, a Sí. encontrar lo que a uno le gusta, lo que no. Luego, creo que también la discusión sobre la alfabetización pornográfica no se trata solo de un tema de consumo. Las personas producimos micropornografías en la vida cotidiana. Sí. Ah, yo Compartimos sí. imágenes íntimas con otras personas. Yo también, ¿no? Oye, yo No hice las necesito que masas me guste. pornografía ayer. Las micropornografías, sí, es verdad. Sí, pues O sea, sí. claro, yo y mi chico sobrevivimos en base a hacernos pornografías mutuas Sí, cuando estamos a pues distancia. sí. Claro, o sea, uno produce imágenes sexualmente explícitas, Mm. ¿no? En lo que se llaman estas intimidades digitales, ¿no? Contemporáneas, Sí, a través de las apps, a través de... Y eso también es parte de la alfabetización pornográfica. ¿Cómo uno produce una imagen de sí mismo para poder excitar a otro? Como un sí, regalo, por pues ejemplo. sí, Bueno, pues. con la pareja, con el amante, con quien uno quiera, ¿no? Como ese Yo creo que todo meme, eso... Sí. sí, pues como ese meme de la selfie de la mujer que es la Venus y después la selfie del hombre que es como la rata muerta ahí encima. ¿Cómo se llama? Fotopolla. La foto. Por la Punto. fotopolla. Oye, pero ¿sabéis que a mí me gusta el concepto de Tienen que hacerlo mejor, ¿ah? alfabetización digital, más que solo Sí, pornográfica? sí. Porque es un proceso que más encima yo siento que yo estoy haciendo con mi hijo, ¿cachai? Mm, Incluso enseñándole a navegar YouTube. mm, Eh, ¿Cachai? No es solamente el sí. internet, es un lugar muy vasto. Entonces, siento que hay que enseñarle a las nuevas generaciones a navegarlo, entendiendo que se van a encontrar con cosas que quizás, primero, no están preparados para ver cuáles son los steps o los pasos a seguir en caso de que se crucen con eso, cuáles son, ponte tú, si estamos viendo YouTube, cuáles son las reglas alrededor de eso, cuando llegue el momento en el que mi hijo se empieza a masturbar, a mí me encantaría poder darle no, material Gaby, déjalo de tranquilo. revistas. No, yo le voy a dar No, revistas, sí, le voy a no, sí, dar también, revistas. también. No, lo que pasa es que yo me ¿Cachai? imagino a la Gaby muy como madre, como, hijo, si te estás masturbando en la ducha, no lo hagas en la ducha porque necesitamos todos entrar. Ya le Así que dije se hace, eso. ya, como No, que me no, no. imagino a la Gaby esa madre así como, Ya le dije eso, le dije, hijo, hijo, si te vas a empezar a tocar, no lo hagas en la ducha. No, mamá, no me estoy tocando, me dijo. Él no ha ya, empezado, pero no, pero pero bacán, no, me encanta. proveer, no sé, espacio, es decir, si te quieres masturbar, sus primeras experiencias, usa material de revistas, ¿cachai? Darle ese tipo de herramientas y decirle, bueno, guarda esos espacios digitales de pornografía para cuando ya tengan, no sé, 15, 16 años. Ojalá, ¿cachai? No sé, pero también... Porque yo quiero decir algo también, yo creo que siento que cuando la gente dice el porno es malo y todo el porno es malo, bueno, también es porque no tienen conocimiento de que existe otro tipo de porno, porque si se cierran a uno, entonces cómo van a llegar a todos los otros que están como el post-porno, por ejemplo, el mm, que tú mencionabas. Pero para mí, por ejemplo, yo siento que nuestra generación, aquí todos tenemos la misma edad más o menos, a nosotros sí, para el porno sí en como de alguna forma nos afectó el porno mainstream al que teníamos acceso, ese gratuito que tú dices que era muy heteronormado, muy de como de
simular una eyaculación femenina muy rápido, muy del meta y saca, muy de la genitalidad perfecta, muy, un porno muy que mostraba una relación sexual súper poco realista y que hizo mucho daño también en algún momento, ¿cachai? Siento yo, entonces como que siento que no podemos cerrarnos y decir todo el porno es malo, porque hay un tipo de porno que sí, pues fue como quizá, como higienizado quizá. O sea, creo que hay de todo, pero hacer un comentario respecto de que al final el tema con el porno, por lo que yo sé, yo no soy la experta, dale con el termo, ¿no? No, pero es como que algo que ponte tú, que a ti te generó, no quiero ser trauma, pero que a ti no te gustó, que a ti te conflictuó, a otra persona quizás le empoderó. Y ese es el tema, ese es el Mm. tema, es algo tan como, sobre todo en el research, es tan inconsistente porque es Sí, tan vasto Sí, pero sí, mira, por sí. y ejemplo, las eso es lo que experiencias son tan diversas. yo quería hablarle un Mm. poco a la gente que no tiene el conocimiento que tenemos nosotros y que no está relacionado de esta manera con el porno y el trabajo sexual bueno, etcétera, que se den el espacio y que abran un poco, que se abran un poco a la posibilidad de que existe otro tipo de porno del que ellos piensan que solamente existe, ¿cachai? Que hay otras formas también de ver la sexualidad. Bueno, Nico, te quería decir algo, perdóname, pero te voy a hacer enojar. Ah, Dale, dale, Es que yo dale, dale, dale. voy a hacer un experimento social acá en vivo. ¿Tienes tu teléfono? Sí. Ya. Abre tu Instagram. le Te mandé un mandaste. post. Ya, sí. Ah, chucha, ya, ok. Te Oye, mandé un post y quiero que lo veas. mientras Nico busca eso, Ah, ah, ya. ya, Sí lo había Re- visto. Ok. React, Sí, lo había React. visto, sí lo había React. visto. Oye, yo quiero hacer un paréntesis porque me quedo mucho dando vuelta de que delante estoy totalmente de acuerdo con el Nico de que la sexualidad y lo sexual es político. Cuando dije que me aburría la política, me refería como a la historia de los partidos que estaba pasando en Pasa como la política partidaria que había detrás de nuestro proyecto de educación sexual. A eso decía que era muy de que hablamos con esta persona y esta otra persona está diciendo esto, que era muy como de la política de Chile. Ese era tenía que aclararlo, me estaba comiendo porque yo muy creo que lo sexual es político. Entonces como que después me iba a dar vuelta la cabeza. Sácate esa espina, amiga. Me Muy la he bien. sacado, si no voy a tener que grabarme sola. Oye, antes de entrar a esta malísima campaña, sí, verdad, que esto fue hace un tiempo ya, lleva algunas Sí. semanas, ¿no? Sí. Esta Sí, campaña, si no me equivoco. Con- cuéntala, Pero bueno, contextualízala. antes de entrar ahí, que quería decir una Sí. cosita así rápida sobre el tema anterior, que tú decías, Romy, yo estoy de acuerdo en lo que dices, que claro, nuestra generación accedió a un tipo de pornografía. Tú hablabas de, bueno, que quizás hizo mucho daño, ¿no? La Gaby por una parte te decía, bueno, depende un poco de quién se trate y hay como afectos distintos. Para mí en lo personal, yo creo que a mí lo que me pasa con estas discusiones, con el tiempo, ¿ah? Con el tiempo cuando uno entra a la comunidad, lo que hablábamos antes, ¿no? Uno tiene visiones distintas cuando uno está dentro y está cerca a cuando uno está más desde afuera, ¿no? Y a mí me pasa que creo que con el tiempo, eh, eh, a ver, yo diría que toda discusión sobre pornografía hoy en día, sea especialmente discusiones que estigmatizan la pornografía o hablan generalidades de la pornografía o intentan gobernarla o regularla, se tiene que entender que cualquiera de esos ejercicios impacta directamente sobre las personas que producen pornografía y por tanto sobre trabajadores sexuales en su mayoría. Para mí eso es una consigna de entrada muy importante. ¿Eso quiere decir que toda la gente que hace pornografía son trabajadores sexuales? No. Hay gente que hace pornografía por distintas maneras y lo que hablábamos antes, incluso estas micropornografías que son nuestras intimidades digitales entre Mm. personas que quizás no son trabajadores sexuales, no son artistas, no son cinematógrafos, pero se envían fotos, desnudes, Sí. videos, etcétera, ¿no? Está toda esa escala, digamos, en la producción de la pornografía, desde el estudio hasta la práctica íntima de personas, ¿no?
Pero cuando intentamos, a través de generalizaciones, de estigmatizar el porno, de querer gobernarlo, de censurarlo, estamos impactando directamente sobre, en parte, grupos sociales específicos que en general incluyen a trabajadores y trabajadoras sexuales. Entonces, para mí eso es como muy importante. O sea, ninguna discusión sobre pornografía se puede hacer por fuera de la comunidad de trabajadores sexuales y de gente que produce pornografía. Eso para mí fue muy importante en mi tesis doctoral, por ejemplo. O sea, yo, no solo porque yo formo parte de esa comunidad, sino que también introducir esas voces y hacerlas razonar también, ¿no? Como una clave, digamos, de discusión sobre esto, ¿no? Eso en primer lugar. Luego hablábamos de, yo creo que la idea de que la pornografía hace daño, yo creo que lo que más hace daño, más bien, es el estigma en torno a la pornografía, que hace que la gente entonces cuando se relaciona con el porno lo hace desde la vergüenza, desde el pudor, desde la inquietud, ¿no? Y no puede acercarse a algo de manera más relajada porque ya hay una discusión social que preexiste y que te está diciendo lo que estás haciendo es incorrecto, estás viendo algo que no deberías ver, etcétera, ¿no? Hay investigaciones también que marcan mucho esto, ¿no? Que lo que la gente dice sobre el porno no es tanto lo que siente, sino que es reflejo más de lo que la sociedad está diciendo sobre ese objeto, Mm. ¿no? Pero luego, más allá de cómo la discusión sobre el porno afecta a trabajadores sexuales, ¿no? O el tema del estigma, cuando la gente dice que el porno hace daño, a veces lo que está queriendo decir, no necesariamente tú, Romy, ¿no? Pero yo creo que lo que la gente no le gusta es lo que el porno muestra. Y aquí hay un gran tema, lo que hablábamos antes, ¿no? A veces a la gente no le gusta el BDSM, no logra Mm. concebir el sexo como de esa forma, ¿no? Entonces cuando dice que el porno hace daño, lo que está queriendo decir es que esas prácticas sexuales hacen daño y con eso están queriendo decirnos cómo tener sexo. Y Mm. esa discusión con los menores de edad es clave hoy en día. Estoy como haciendo un spoiler de mis resultados de la tesis doctoral, ¿no? Pero es que cuando se discute sobre el porno es esto, es decir, no queremos que vean esta pornografía porque no queremos que aprendan esas prácticas sexuales y que las Claro. reproduzcan en la vida cotidiana. Y Mm. entonces aquí hay un tema, como que a veces la lucha contra el porno a través de la educación sexual antiporno, lo que está queriendo hacer es normalizar el sexo. Y es decirle a las personas que están teniendo sexo por primera vez o que van a tener o que ya están teniendo y pueden ampliar su imaginario sexual, que se quede en cajones muy restringidos y que Cuando no dicen aprendan de otras cosas. Mm. perdón, cuando dicen normalizar el porno es como volverlo El sexo. normal, como Mm. volverlo como De que solo es de una manera, como de, a eso te ya. referís, ¿cierto? Como de Sí, que es de, cae dentro de estas prácticas y Ya. esto es lo que se No es hace. como naturalizarlo, sino que volverlo normalito. Claro. claro, o sea, bueno, en general, la gente que lucha contra el porno sin distinciones no le gusta que la gente vea cosas que se exciten por fuera del sexo reproductivo. Eso en primer lugar, ¿no? O Mm. sea, se espera que no vean porno porque si hay que excitarse, que sea ojalá con una entre un hombre y una mujer y para tener niños, ¿no? Es como la visión más heteronormativa del sexo, ¿no? Pero luego, cuando luchan contra específicas formas de representación del sexo en el porno, es porque no quieren que esas sean los referentes de la sexualidad Mm. específicamente para menores de edad. Y se van a fijar, o sea, cuando uno empieza a escarbar un poco en los debates antiporno en relación a la educación sexual, lo que hay detrás es eso, es como, no queremos que los jóvenes vean este porno porque no queremos que aprendan sexo así. Mm. Queremos que aprendan de la manera más heteronormativa, que no vean, que no crean que se puede tener sexo en grupo, que, no pueda, que las mujeres no aprendan que pueden, por ejemplo, esta idea de la violencia sexual, ¿no? ¿Por qué una mujer va a querer ser humillada y va a querer recibir semen en la cara? Perdón, yo tengo amigas que les encanta. Me Yo también tengo, a encanta. mí también me encanta, bueno, yo tengo una amiga que estoy mirando acá, en este momento que le encanta, o sea, yo tengo un amigo que se llama Nicolás, que también, que está ahí como que, sí, Exacto. es verdad, tenés Sí, razón. Oye, sí, espérate, el pasa otro mucho. día nosotros, Nico, estábamos acá haciendo una preguntas y respuestas en Instagram y para el podcast, y nos escribió una chiquilla súper preocupada diciendo que ella, que nos quería preguntar en el fondo si es que ella estaba mal y nos decía que ella sentía que estaba adicta al porno porque veía porno una vez a la semana. Una vez a la semana. Como la falta de Por favor, educación internenme. O por sea, interno de San Nicolás. No, y hasta que, espérate, ¿puedo decir algo al respecto también? Siento que
para las personas que no tenemos, yo no sé cómo se llama este mal que yo tengo, pero tengo un mal que Degeneración. Ah. sí, Perversión. degeneratamiento. Lo que pasa, no, a mí me pasa algo que me afecta a dos partes grandes de mi vida, la parte sexual y mi lado espiritual. Yo no puedo hacer una meditación guiada, por ejemplo, cuando me dicen como, imagínate que estás rodeada de un halo de luz y que luego la luz... Yo no me imagino ni verga, o sea, yo no puedo ver nada en mi imaginación como tangible, ¿cachai? Como que figuras e imágenes, yo no puedo. Entonces yo no puedo masturbarme, cuando quiero masturbarme, yo no puedo, tiene que ser, bueno, es como algo demasiado importante y específico en mi vida y que me haya marcado demasiado, como que lo pueda sentir en mi cuerpo como un trauma, pero positivo, Mm. para que yo pueda excitarme o masturbarme con un recuerdo o con mi imaginación solamente. Yo admiro mucho a la gente que puede hacer eso. Yo no puedo imaginarme cosas y masturbarme. Yo necesito el audiovisual, yo necesito el porno, ¿cachai? Yo necesito el estímulo. Y, y pensemos, ¿por qué no pensamos también en las personas que tenemos mi mal? Sí. A ver, O no sea, nos dejemos sin, porque yo qué hago, yo qué haría sin el porno, oye, po, no me podría masturbar. yo llevo como 1 año y medio haciendo el ejercicio de por lo menos cada ciertas masturbaciones no hacer estímulo audiovisual. Y es más difícil que la chucha, pero lo estoy haciendo como parte de aprender a conectar con el cuerpo, que está en mindfulness, las cosas que yo enseño, las cosas que yo hablo, como lo hago, pero lo hago un ejercicio consciente Ujú. y requiere mucho más tiempo y requiere o sea, no es successful todas las veces y llevo 1 año y medio tratando esto. Eso es un tema en mi vida. La Gaby está matea hasta para la masturbación. Sí. Espérate, oye, Nico, ¿tú estás en camino de ser doctor o ya eres doctor? No, estoy a punto. A Tengo que punto de entregar ser, pero vas a el ser doctor en certificado. porno. Sí, doctor en No, pornografía. Doctor doctor en porno. educación. Doctor en educación, No, pornografía. te vamos a decir doctor porno, por supuesto, Doctor Doctor en porno, doctor porno. porno. Nicolás. Oye, qué Oye, entretenido, qué bueno. hay una doctora en pornografía acá, que ella es muy, muy bacán, me encanta, y su nombre es Giselle. Y sus amigos siempre de teen, de adolescente, le decían Giz, que es como se Es dice también a la esperma. en Entonces le inglés. dicen Doctor Giz, como Doctor Semen. Me encanta. Y ella lo dice así, lo presenta en las charlas y se caga la risa. Oye, Nico, Sí. hablemos de la campaña de De esos Durex, condones, po. eso, ya sí. Oye, sí. Qué A ver, manera de desinformar. qué fuerte, ¿no? Qué Fuertísimo. fuerte. Bueno, contexto, Sí. una campaña de una marca de condones hizo un post en esto, y creo que hasta fue en el marco del mes del orgullo gay, puede ser, que hayan tenido el tupé de hacerlo en ese marco, Sí, donde la campaña es como dile no al porno, la consigna. Te la mandé, sí. ¿cierto? Sí. Aquí está, sí. Dile no al porno. Sí, bueno, hablan, ¿no es cierto?, de el fácil acceso a la pornografía combinado con la falta de educación sexual, ¿no? Y que eso impacta en nuestras ideas sobre sexualidad. Entonces, ponen 4 razones para no mirar porno, ¿no? Entonces, dicen, yo creo que aquí, uy, vamos a tener que hacer otro podcast, o sea, por favor. Eh, Qué horror. Bueno, 4 ideas, ¿no? Es que yo creo que las hemos discutido a lo largo de este podcast. O sea, es Sí. que a esta persona hay que preguntarle qué porno está viendo, realmente. O Sí. sea, ¿de qué está hablando? Sí. ¿No? ¿Qué conoce? ¿Qué conoce? Porque estos son, esto es lo que me pasa con estas campañas, ¿no? Ya, me empiezo a enojar. Yo O sea, sabía. Enójate, enójate. es que es muy heavy. O sea, en primer lugar, yo creo que son lugares absolutamente comunes. O sea, son frases que no tienen sustento. A ver, yo creo que hay una industria muy fuerte de personas que tienen recursos y que tienen medios para difundir ideas sobre la pornografía, para movilizar agendas conservadoras que impactan directamente en producir estigma, en producir malestar psíquico, en producir criminalización y patologización de prácticas sexuales.
y de comunidades específicas, lo que hemos hablado a lo largo de este podcast, y que tienen tantos recursos que movilizan estas ideas comunes y las instalan como un sentido común, ¿no? Pero que luego una campaña que tiene de una marca que tiene dinero, que ocupe su plataforma para difundir estas ideas como ideas establecidas, me parece fatal. No solo porque sean controversiales y se puedan discutir, sino porque, o sea, es una marca de preservativos. O sea, yo no me voy a poner eso en mi Exactly. polla nunca más. O sea, eh, no. Es una Luego, marca de luego, preservativos. O sea, de hecho, creo que las campañas como de prevención de VIH y que, que apuntan a las trabajadoras sexuales han sido de las como de las campañas más efectivas de, o sea, yo no conozco a personas con una mejor como ¿cómo se dice? Como Responsabilidad sexual prácticas, sí, de, responsabilidad y prácticas sexuales de las responsables trabajadoras. que las trabajadoras sexuales, ¿cachai? Que esta instancia de, entonces como que targuen al porno y lo que tú decías, el porno al final siempre está, últimamente, la gente como que no piensa, o sea, no piensa en las trabajadoras, trabajadores sexuales cuando piensa en porno, pero es parte de, es la gran sí, parte de la industria sí. del TS, ¿cachai? Entonces, no, esa David, campaña es trajiste, atroz. trajiste, trajiste una idea que es, o sea, para mí clave. Trajiste el tema del VIH, ¿no? Mm, Eh, En los años 80, cuando estábamos en la crisis del SIDA, cuando empieza, ¿no? Antes de que se aislara el virus, de que se entendieran sus mecanismos de transmisión, etcétera, y antes de que tuviésemos las terapias antirretrovirales, mm, ¿no? Que Mm. permitieron salvar vidas y, ¿no es cierto?, instalar las políticas de salud sexual que permiten que hoy en día una persona que vive con VIH pueda llegar a la indetectabilidad y pueda, esto lo digo así explícitamente porque siempre uno hace pedagogía, ¿no? Pero bueno, pueda vivir su sexualidad como cualquier otra persona, ¿no? Y tener las mismas expectativas de vida. Antes de todo eso, en medio de la crisis del SIDA, ¿no? Fue un gran tema para la educación sexual. ¿Cómo hacemos, cómo entregamos herramientas informativas para que la comunidad pueda tener sexo más seguro? Se instaló mm. esta idea del sexo más seguro, ¿no? Y el porno se utilizó entre finales de los 80 y principios de los 90 como una herramienta pedagógica para enseñar explícitamente cómo se usaba el preservativo. Existió mucha difusión de contenido pornográfico que se difundía como material de educación sexual, donde había como por ejemplo, donde habían, por ejemplo, porno gay, donde habían dos chicos y se usaba explícitamente, se mostraba el momento en que se abría el preservativo, se ponía el preservativo, se hacían los close-up de un pene con preservativo entrando por el culo, etcétera, ¿no? Y era como que en la discusión en ese momento tanto de las productoras, porque hubo lugares como Estados Unidos que se pidió explícitamente que se viera el uso del preservativo en la producción Mm. pornográfica. Y hubo también organizaciones de lucha contra el SIDA que lo que hacían era producir este tipo de contenidos a través de lenguajes del porno para instalar una pedagogía de sexo más seguro. Entonces, que años después una campaña de una marca de preservativos hable así de la pornografía es una falta de respeto histórica Atroz. sobre la función que ha tenido la Sí, pornografía para, como una vía incluso de educación sexual para adultos, sí. ¿no? O para personas que practican sexo de forma consentida, ¿no? Entonces, o sea, es realmente, o sea, la relación entre la pornografía y los preservativos tiene toda esta historia detrás y del sexo más seguro, ¿no? Entonces, decir que el porno es una industria que normaliza la violencia sexual, nuevamente es generalista, no toda la producción Atroz. pornográfica sigue lógicas industriales, además es una cosa anacrónica, o sea, la cantidad de creadores de contenido que hay hoy en día, que no están en una industria. Ellos son Exacto. personas que en su casa están produciendo contenido con Mm. su cámara. Entonces, decir que el porno es una industria y decir además que todo el porno es normalización de la violencia sexual es realmente, o sea, me quedo solo con la primera consigna porque ¿para qué leer el resto? O ¿Para qué sea, leer el resto? la ¿Para qué verdad que todo darle lo más largo del espacio? podcast. No, 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 es una falta de respeto, hay que Sí. decirlo. O sea, por No, porque tú favor, tienes que la darle con la persona. silla, es verdad, y tenías que darle, era tu momento para darle con la silla, porque es verdad, o sea, que una marca de profilácticos, weón, esté poniendo estas verdades afuera, porque hay varias verdades que se están instalando en este momento. Tú justo mencionabas a las
creadoras de contenido, incluso las creadoras de contenido en este momento en Chile sobre todo, están como Siendo atacadas. estamos siendo atacadas por sectores también, no sé, que vienen como desde el lado conservador, quizás, moralista. em, Lo que pasa, yo creo que tiene que ver un poco con lo que decía el Nico, cómo está el estigma y el estigma como control social, como herramienta de control social. Siento que estos discursos están saliendo en la medida en la que sí existen muchas más mujeres, personas, diversidades que se atreven a utilizar el capital erótico y a generar, a lucrar con el capital erótico, desde una perspectiva de decir, bueno, no quiero pertenecer a la industria, pero tengo tiempo, tengo una cámara, tengo un celular, puedo hacerlo, no me molesta, estoy conforme. Y siento que eh, cuando aparece, también tú lo decías en el otro episodio, ¿cachai? Cuando te das cuenta que las personas que están lucrando con este capital erótico es la vecina de al frente, es la profe de allá, es no sé qué, se empieza a desmitificar esta idea que les TS son esas personas que tuvieron una vida horrible, que solo fueron traficadas, esas personas, ¿cachai? Como que en el fondo te das cuenta, oye, no, pero ella es normal, oye, ella tuvo una vida normal, oye, ella creció muy, muy bien, o ella, ¿cachai? Como, y entonces empecé a decir, oye, pero es que entonces esta vergüenza que yo tengo conmigo misma, Mm. o conmigo misma, eh, ¿por qué la tengo? ¿Cachai? Genera como disonancia cognitiva, entonces tengo que atacarlo, tengo que ir a poner a esa persona de vuelta a donde corresponde. Sí, sí, Oye, sí. Y hay que reconocer que en los últimos 20 años la producción pornográfica ha devenido progresivamente más autónoma Mm, gracias a las tecnologías digitales y al Internet. mm. Entonces, esta idea de que toda la producción pornográfica sigue lógicas de industria y que hay estudios con un tipo con un puro, así como, un poco como abre refracciones del deseo, ¿no? Y hablan de los clientes Sí. y es y como, ese es perdón, mi ¿dónde está ese cliente? cortometraje, Porque yo no lo he chiquillos, por si visto. acaso. Es ¿Ah? el no, que está, Reflexiones del Deseo es el nombre del cortometraje documental que hice para la muestra, para el El festival que excéntrico. dirige Nico. Sí, 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 un gran También trabajo. hablamos de algo muy importante, o sea, que quiero decir algo que el otro día dijo la Gaby y que bueno, me ha dado tantas vueltas. Cuando se habla de esto como de estadística y de números y del porno, y se dice que es el, no sé, 90 y algo por ciento de hombres que consumen versus de que no sé, que la mujer. Mm, Claro, la Gaby me dijo el otro día como, bueno, es que los números no sé qué tan reales son porque los hombres, como a la Vox Populi, mienten mucho. Y las mujeres también, pues, pero para arriba y para abajo, ¿cachai? Los hombres dicen que ven más porno del que ven y las mujeres dicen que ven menos porno del que ven. O los hombres de plano, si no ven porno, van a mentir y van a decir que sí, si están en un grupo o qué sé yo, a decir que no, aunque sí lo vean por vergüenza, ¿cachai? Entonces, también estos estudios como que me parecen un poco como, hasta que no desestigmaticemos la conversación en torno a la sexualidad, ¿qué tan reales van a ser? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Romy. Yo creo que el tema, yo creo que hay un tema clave que es el estigma y mm. hay otro tema clave que es quién hace la investigación. Sí, Yo creo que esas dos son importantes, porque esto pasa lo mismo que pasa y pasaba con los primeros, por ejemplo, estudios censales sobre la orientación sexual. claro. Entonces, cuando se hacía censo y le preguntaban en las casas, toda la familia sentada, ¿ah? Mm, Censo. Sí, ¿cómo se declaran ustedes? Imagínate el niño mariquita, pues al lado de los papás. sí, Sí, po. soy. No sé, po, o sea, o incluso o sea, o una persona sola en un país donde está sancionada socialmente una orientación sexual, la gente no la va a declarar así como así, ¿no? Entonces, y esto es un tema histórico, digamos, de reflexión sobre los estudios sociales en sexualidad. O sea, los temas que están estigmatizados, las orientaciones sexuales, las prácticas, obviamente que si vamos a encuestar y preguntarle a la gente, dependiendo de la metodología, etcétera, ¿no? Puede ser también autocompletado, un Formulario, sí, formulario, sí, o puede ser a través de un frente a frente, etcétera. Eso marca muchas diferencias, pero el estigma hay que considerarlo siempre porque está mediando las respuestas, ¿no? Es Pero verdad. luego también, ¿quién la hace? ¿Quién la hace? ¿No? Porque,
porque claro, cuando si te van a preguntar, una persona antiporno te va a hacer una investigación que quiere llegar al objetivo de afirmar su Comprobar que hipótesis es de sexualidad, malo. Sí, po. es probablemente va a buscar un poco un sesgo de confirmación, como se llama, ¿no? De que Sí. permita como sostener su hipótesis. Entonces hay, y en sexualidad, aparte de estigma, hay intereses valóricos que permean en la investigación, que permean en los números. Y volvemos a lo que decíamos al inicio, por eso es tan valioso que personas que estamos dentro de las comunidades produzcamos nuestros propios saberes desde nuestras voces y desde el conocimiento que tenemos de adentro de nuestras realidades, porque marca una diferencia y es importante que eso suene, que eso se expanda, que eso se discuta en espacios como estos, en festivales, en podcasts, en libros, en cine, en las artes. Las artes tienen una capacidad increíble Sí. también de comunicar esos saberes, ¿no? Y de familiarizar a la gente con esas realidades y esas historias. Y bueno, yo creo que eso es importante continuarlo. Yo quería aprovechar, a propósito de eso, antes de que se nos pase el tiempo, por cierto, hemos hablado de Excéntrico, pero no hemos hablado de que Excéntrico tiene una convocatoria Eso, Dale, abierta. amiga. cuéntanos, cuéntanos. Sí, Y sí. después yo voy a decir, voy a hacer la pesada del podcast y decir, ya, tenemos que irnos, chiquillos. Mm, No, boo, you sí, si no, no whore. vamos a terminar nunca. Sí, bueno, Excéntrico ya va a celebrar su séptima edición, la última semana de enero del 2026, y actualmente tenemos la convocatoria abierta, que es una convocatoria que abrimos todos los años en dos líneas de postulación: la postulación nacional, que se llama Nuevo Porno Chileno, donde participó nuestra querida Romina con Reflexiones del Deseo la edición Hermoso. pasada, y tenemos la convocatoria latinoamericana, que se llama Pornografías Críticas de Abya Yala. Y recibimos obras de toda duración, incluso largometrajes, porque siempre tenemos muchos cortos, pero hacer un largo porno es una gran aventura. Eh, pero recibimos. Y también, bueno, dentro de toda la diversidad de exploración, ¿no? De lo pornográfico, ya hablábamos de eso a lo largo del podcast, ¿no? Hay mucha diversidad, y la idea es que, bueno, la gente se anime y comparta sus trabajos en esta línea. La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto a través de nuestra web excentricofest.com, pero aprovecho de anunciar una primicia por este podcast, porque vamos a hacer una extensión de la convocatoria. Se va a Yes. extender. Se va a extender hasta el Yay. 14 de septiembre. Se anuncia Yes. este domingo, pero bueno, pero de todas maneras lo aprovecho de avisar ya. Así que nada, a invitar a que la gente se anime y sobre todo animarse a verse y a compartir su trabajo, sus historias, lo que hemos venido hablando también en este podcast, porque Excéntrico es un espacio también bueno, lo digo yo desde adentro, pero también lo podrían decir ustedes que estuvieron ahí. Tratamos de generar un espacio, con comillas lo voy a decir, seguro, para que también la gente pueda, con mucha confianza, tranquilidad y buena onda, sentarse y conversar sobre lo que ven, conversar con los realizadores de frente. Damos esa oportunidad también para que los realizadores puedan contar por qué hicieron lo que hicieron, contar las historias detrás de sus obras, y el público tenga también la oportunidad, una oportunidad de alfabetización pornográfica, como hemos venido hablando, de entender que dentro de la pornografía están todas estas diversidades, y poder escuchar de primera mano, digamos, ¿no? Las intenciones de quienes las crean. Y eso también hacemos en Excéntrico. Entonces, bueno, invitar a la gente que se anime, sea como público a ir, o sea como realizadores a participar en nuestras convocatorias. Nico, gracias Eso. por crear este espacio Y también. muchas gracias. Muchas gracias por Mm. venir, gracias por crear No, Gaby, excéntrico, no, por todavía no. crear resistencia. No, sí, las voy a cortar. Las voy a Tenés que ir a cortar. voleibol. Me tengo que ir a voleibol. No, todavía no, pero tengo que ir a buscar al hijo, Eso. que hay que educarlo en las pornografías. Sí. Así que eso, pues, Nico, muchas gracias por tu Bueno, te No, tiempo, amamos. ustedes. sí, por tu Ustedes. tiempo, por tu trabajo y nada, por también siempre el aguante y el apañe que nos has dado en Mm. nuestros distintos momentos. em, Ha sido súper importante. Ha sido un mentor, yo creo que para las dos. Sí. Sí, una Ay, no, yo una figura digo, ay, por importante en favor. nuestro camino. Ah, no, sí, pues, Nico, obvio que sí. Bueno, Eh, yo digo lo mismo, así admiración a las dos. Bueno, a Gaby nos conocemos hace mucho tiempo, ya compartíamos conexiones, y Mm, Romy, bueno, yo admiro también muchísimo tu trabajo, y también estoy muy agradecido de que lo hayas
ofrecido tanto para Excéntrico como para otras actividades que hemos hecho acá en Barcelona, ¿no? Que hace poquito lo hicimos, lo mostramos para una actividad de Orgullo Puta que hicimos en el contexto del mes del orgullo y para el ciclo Putas en Pantalla que hacemos con María Rayot y Ornella. Yo también, o sea, para Delis. mí yo creo que estamos en la misma trinchera y es un asunto de estar unides, digamos, ¿no? En Somos estas todos cosas. carne de cañón. Sí, sí. Y Pero después de eso, nosotros, vendrán otros. Y Sí, po, es que y eso yo es me lo imagino, hermoso. yo me imagino que hay gente que en este momento está escuchando y que diga, que dice como, weón, siempre me ha interesado o siempre he querido como incursionar o siempre, no sé, he tenido como una mirada más crítica al respecto, no me quedo con lo que la gente solamente comenta por ahí, ¿cachai? Y los vamos a inspirar. Sí, pum. Imagínate un montón de cabres que hagan contenido erótico y que digan, oye, ¿y si esto lo hago un corto? ¿O si esto lo hago una película? ¿Si puedo juntar estas dos pasiones? No sé, po. Mucha idea. sí. Ya, ¿Verdad? mis querides, les amo Bueno, y les Romy, dejo. buen viaje a Chile. Gaby, buen partido de vóley. Yes. Buenos saques. Sí, pues amigo, Eso. espérate, Nico, ¿cuándo te vaya a Chile? Siempre. Bueno, esto con el dolor de mi alma, que no tengo, no voy a ir este año para Excéntrico, voy a ir después de Excéntrico, por primera vez en muchos años que no voy a la muestra porque estoy con la entrega de la tesis doctoral, Sí. literal, la semana después de la muestra, Nico, espérate, entonces vaya a sí, ir en marzo. voy a ir sí, entre marzo y Nosotras mayo. también. Espérate, anuncio Too Ok. Pretty to Work Here va a Chile en marzo. Sí, vamos a ir, Sí, vamos a hacer el ya. show en vivo. Estamos Sí. listas. Excelente, bueno, vamos Sí. a hablar de eso entonces. Ya, Eso, bacán, hagamos cosas. Ya. eso. Y Eso. ahora sí los dejo. Los Bueno, Les amo. queremos mucho. Un besito. Gracias, Chao. Nico. Gracias, gracias a Nico. ustedes. Besito, chao. Te queremos. Besitos, Chao. chao, chao. Una weá, pero sobre todo Bueno, lo que ustedes están haciendo es muy movilizante, chiquillos, o sea, tal como lo dicen, yo creo que en todos estos años lo que me ha costado es que hayan personas que quieran dar la cara, pues si ser trabajadora sexual visible no es fácil, pues lo que no. hemos dicho, o sea, ustedes igual tuvieron que abrir cosas con sus familias, bueno, en el libro La Romy hay más detalles, lo pueden Sí. leer. Pero es bacán, po, porque por último, lo que decíamos, las cabras que están en esta no se sienten tan solas. Nosotros el año pasado igual vivimos varios suicidios de cabras jóvenes, ¿cachai? Que es muy lamentable, porque tú decís, chucha, hemos hecho tanto para que hayan cabras que se sienten igual tan mal con lo que están haciendo o que sufren presión de sus parejas. Entonces, no, es muy importante lo que están haciendo, chiquillas, de verdad, Muchas porque es gracias. fundamental Gracias. también para las compañeras. Sí, Gracias. Lo hacemos con mucho amor. Sí, y ¿sabéis qué? Lo bueno. hacemos como para también que haya ahora, sobre todo ahora, una alternativa para estos discursos retrógrados. Sí, sí, que no hablen solas, totalmente. Exacto. Y Sí, para conversar, Y para conversemos, conversar. conversemos. Esa es la idea. esa es, esa Ay, es. gracias, Pepa. Sí, Te gracias amo. por tu Gracias a tiempo. ustedes.